hoy la jornada va a ir para comentar las medidas que el Real Decreto establece que pueden ustedes adaptar de alguna forma a su empresa. Y además les vamos a comentar todos los indicadores que nosotros hemos establecido para cada una de esas empresas, de esas medidas, para ver cuáles les podrían venir a ustedes bien en su empresa. Bueno, sin más, ya les dejo con mi compañero Raúl, que les va a ir comentando todo. Vale, buenos días. Muchos de vosotros ya habéis podido hablar conmigo por teléfono y, bueno, aquí la formación, lo que queremos facilitaros es que podáis adheriros bien a nuestro plan. Como comentamos en la anterior presentación, el Ministerio deja un poco desamparado al productor. Dice que es él el que tiene que o hacer un PP por su cuenta o adherirse al nuestro. Incluso adherirse al nuestro, sería él el que debería presentar las medidas y encargarse de todo. Desde Ubica hemos pensado en hacer 2 packs, como os he comentado por correo y por teléfono estos días, para haceros el camino un poco más sencillo. Este primer año va a ser un poco convulso, pero los otros 4 veréis que es mucho más fácil, ¿vale? Venimos del artículo 18.2, que ya hemos comentado anteriormente, que decía que estáis obligados a, ya os digo, ahí es donde podéis leer que os deja desamparados un poco el Ministerio, y en el artículo 23 hace referencia a que seréis vosotros, los que habéis superado ciertos umbrales, los que tenéis que sufragar los gastos, ya sea de vuestro PP o del nuestro. Pues todo el tema que ahora os explicaré, que hemos tenido que adaptar la plataforma para que podáis introducir los datos, ¿vale? ¿Cómo va a ser esto? Ya os digo que el primer año va a ser un poco convulso, ¿no? Pero en cuanto empecemos a andar veréis que es muy fácil. Desde Ubica lo que hemos hecho es la misma plataforma donde dais los datos de vuestra declaración anual de envases. Va a haber una pestañita para los que os hayáis pasado de los umbrales, que el año que viene será automática, os iré informando, donde vais a poder introducir vosotros las medidas que habéis decidido. A lo largo de la mañana os voy a comentar las que nosotros hemos publicado, que son las que el Ministerio de Transición Ecológica publica en el artículo 18. Entonces, vosotros tendréis que indicar qué medidas se asocia más a vuestro proceso productivo y qué indicadores ajustan más todavía a esas medidas. ¿Cómo haréis eso? Pues los que habéis cogido el pack ampliado, pues tendréis un asesoramiento constante a lo largo del año, y los que habéis cogido el sencillo, porque vuestro proceso productivo es más corto, pues ahora hablaremos con un pequeño cuestionario que mi compañera Mercedes os explicará después cómo es, ¿vale? Ya os digo, allí vais a poder introducir la medida, tendrá un desplegable con las medidas, cada medida tiene una serie de indicadores, tendrá un desplegable y luego hay un apartado muy grande de observaciones donde podéis especificar mucho más, porque ya os digo que aunque intentamos que sea muy preciso, las 9 medidas que el Ministerio puso a disposición como mínimo son muy amplias, muy ambiguas. Entonces decidimos poner un apartado de observaciones para que vosotros podáis ahí especificar un poquito más. Habrá apartados para que conozcáis las unidades con las que iniciáis el año y con las que acabáis, y siempre saldrá un porcentaje de reducción, ¿vale? Bueno, pues yo creo que sin más preámbulos vamos a hablar de las medidas. Ya digo, las medidas, en el artículo 18 dice bien claro, como mínimo los planes de prevención deberán contener estas medidas, son 9, las enumera. Entonces, desde Ubica no hemos querido ser ni más papistas ni menos papistas. Hemos cogido exactamente las 9 medidas que ellos dictan en el artículo y ya nosotros desplegar, ampliar un poco los indicadores. Ya os digo que alguna de ellas se puede ver de una perspectiva siempre muy del fabricante, y nosotros tenemos la causística en Ubica, que la mayoría de nuestros asociados venís de nuestro otro scrap, que es Reinicia. Entonces, fabricantes o fabricantes de envases, sois pocos, la mayoría sois distribuidores. Pero aunque os parezca así un poco al principio muy engorroso que veáis, pero si yo no fabrico nada, muchas de las medidas, sobre todo en particular una medida, se puede adaptar mucho al empaque, al embalaje. Creo que ahí es donde casi todos vais a poder aplicar esa medida y una serie de indicadores, ¿vale? La primera medida habla del aumento en proporción de la cantidad de envases reutilizables que se ponen al mercado. Quiero decir que muchos me habéis pasado la duda, el que tú tengas un palé que le das varios usos no significa que sea reutilizable. Una cosa para la normativa reutilizable es que debe fabricarse de acuerdo a una UNE, tiene que tener un ciclo de vida, tiene que tener unos años, y no es decir, yo tengo un palé, cobro 3 euros, luego me lo devuelvo, eso no es reutilizable. Eso es que nosotros le damos varios usos, pero no tiene la categoría de reutilizable, ¿vale? Yo creo que a casi nadie os afecta esa medida, porque por lo que hemos visto, los únicos que habéis intentado
declarar envases reutilizables es siempre a la ley de palé. Y hoy en día no hay ningún sistema de depósito de devolución y retorno de palés como propiamente dicho. Nosotros en un futuro, como nos exige un poco la normativa, queremos hacer un sistema de depósito de devolución y retorno y ya os anticipo que va a ser sobre palés el transporte por carretera o por... Bueno, cuando hablamos de envases reutilizables, pues hablamos de vidrio, hablamos metálicos, pero ya os digo, no de la perspectiva de que yo le dé varios usos a un envase. Eso no significa ser reutilizable. Significa que hay un sistema de depósito de devolución y retorno detrás que se encarga de la trazabilidad de ese envase, desde que lo ponemos en el mercado hasta que el consumidor final lo devuelve. ¿Vale? Ya os digo, no es el caso de ninguno de vosotros. La medida la segunda, la B, es el aumento de la proporción de la cantidad de envases reciclables en relación con la cantidad de no reciclables. Esto sí os afecta porque a la hora vosotros, sobre todo, de poner envase en el mercado, el que el envase que pones en el mercado tenga la categoría de que es un material reciclable, pues esa sería una medida, ¿vale? En este caso solo hay un indicador. Aquí podemos ver el ejemplo pues, de un vaso de plástico, un vaso de papel que es reciclable y el típico vaso de plástico este blanco que no era reciclable o tenía muy mal reciclado. De hecho, ya casi no queda en el mercado. La IAC habla también, también es exclusiva para reutilizables, habla de que el envase reutilizable pues lo haces mucho mejorado para que tenga o más ciclos de vida, o más años de vida, o más ciclos de uso. ¿Vale? Aquí en la medida B es donde yo veo que está el filón para todos vosotros, ¿vale? Porque habla de las mejores de las propiedades físicas y la composición química de los envases de cara a reducir la nocividad y peligrosidad de los materiales contenidos en ellos y minimizar los impactos ambientales de las operaciones de gestión de residuos. Aquí nosotros hemos puesto 6 indicadores que se os desplegarán cuando entréis en la aplicación, donde, bueno, pues pasa a la siguiente página, lo veréis mucho mejor porque se han puesto una serie de dibujos que, aunque ya digo, vosotros podéis relacionarlo siempre con el tema de que es que nosotros no somos fabricantes, pero es que muchas veces no hace falta ser fabricante para aplicar estas medidas. Por ejemplo, esta primera de reducir la multimaterialidad, cuanto menos materiales tenga un envase, más fácil es reciclarlo. Porque está claro que pensamos siempre en el buenismo del consumidor final, pero si nosotros preparamos un empaque, un embalaje de un artículo nuestro, de un RAI, llámese, si utilizamos 2 materiales, por ejemplo, el PES, el poliestireno expandido, y el cartón, es muy difícil que el ciudadano haga el ejercicio de separarlo, ¿vale? El simple hecho de quitar el poliestireno de vuestro caso ya sería una mejora, ¿vale? Porque el número de envases que habéis conseguido quitar el poliestireno, pues bueno, pues eso ya es una mejora. Es que muchos de vosotros me preguntabais y me decíais que creíais que no podríais encontrar ningún tipo de mejora o que ya no podéis hacer cosas. Pues sí, se pueden hacer cosas, ¿vale? Reducir o eliminar superficies impresas. Pues igual, habrá algunos de vosotros que sí, otros que no, pero que en vuestro tipo de embalaje se puede evitar que haya una impresión y que sea por presión, que sea por otros mecanismos que no requieran tintas, ¿vale? Luego, a la hora de utilizar adhesivos menos contaminantes. Esto habrá gente que diga, pero si yo solo distribuyo algo que viene de extranjero, un RAI, y lo empaqueto, simplemente con que tú sustituyas el tipo de pegatina que tú pones para mensajería, es decir, te vas a tu proveedor de adhesivos, de pegatinas y le dices, mira, yo quiero a partir de ahora que mi máquina que me imprime las pegatinas para hacer los envíos, quiero que la tinta sea biodegradable. Pues eso ya es una mejora y cuantificable, ¿vale? Ya os digo, muchas dudas que os hayan planteado, supongo que más o menos estáis viendo ahora mismo que podéis implantarlas en vuestra organización, ¿vale? Mejorar el color. Pues está claro que un envase, cuando es transparente, como esta botella de agua, es mucho más fácil de reciclar que un envase que no lo es, como negro, húmedo y tal. Ya os digo, como es muy difícil que entre lo que me estáis escuchando haya fabricantes de envases, ¿cómo lo extrapolamos esto a vuestro mayor problema, que son los envíos? El fil que utilizáis para flejar los palés, hay muchos que utilizáis un verde, hay muchos que utilizáis un negro. Simplemente con que tú adquieras un fil a partir de la transparente, ya es una medida que estás implantando, ¿vale? ¿Qué otra medida? ¿Mejorar la transparencia? Pues bueno, aquí lo hemos dicho, porque puedes mejorar el color, no lo que utilizar un negro con verde, o mejorar un fil transparente.
Reducir materiales tóxicos aquí menos, porque casi nadie fabrica envases, pero bueno, sabéis que hay, para los que fabricáis envases, hay unos gramos mínimos, máximos que te permiten de plomo, de cadmio, ¿vale? Y bueno, pues si reduces esa cantidad a la hora de fabricar, pues es otra medida, con otro indicador de la medida que estamos hablando, ¿vale? La siguiente medida, que es la disminución en el peso del material empleado por unidad de envase, especialmente los de un solo uso, hasta los límites que permitan su viabilidad, sin comprometer la reciclabilidad del envase. Pues aquí, para los que son fabricantes, tenemos el ejemplo que en su día se hizo, que fue reducir, y además se redujo un montón, el tamaño, el peso de una lata de atún, simplemente por cambiar la hojalata de arriba por un papel aluminizado, o reducir para los fabricantes de latas. Sabéis que una lata con el tiempo se ha vuelto aparentemente más frágil, pero las cifras creo que se ha reducido de 100 y pico gramos cuando salió la primera lata de Coca-Cola a hoy en día que son 40 y algo gramos. Es decir, ha habido una capacidad de reducción. Para la gran mayoría de vosotros, que sobre todo embaláis, ¿qué podéis utilizar? Pues hay materiales mucho más resistentes, como hemos puesto el ejemplo en las fotos. Está el típico cartón de panel de abeja. Si vais a utilizar un palet desechable, pues podéis optar por este palet. Si vais a utilizar por cualquier material que evite la fragilidad de vuestro producto, pues utilizar este material, que es un cartón en forma de panel de abeja, que es muy resistente y disminuye mucho el peso del global que ponéis en el mercado. La mayor adaptabilidad, ¿cuál sería? Muchas veces no adaptamos bien los envíos, los paquetes. A la hora de fabricar, el ejemplo que hemos puesto es muy fácil. Estos dos fabricantes, uno tiene botella de perfil cilíndrico y otro cuadrado. Lógicamente te caben muchas más botellas en menos espacio si utilizas una medida cuadrada, ¿vale? Hay muchas capacidades, mucha versatilidad en la hora sobre todo del empaque, el embalaje y para enviarlo a nuestros distribuidores. Ahí yo creo que es donde más fácil podéis conseguir alcanzar medidas de prevención. Por último, pues esta es muy genérica, para el que lo quiera utilizar sin dar muchos detalles, que es la disminución respecto al año precedente del peso total de los envases de cada material puestos en el mercado, especialmente los de un solo uso, en relación con los productos puestos en el mercado por los productores de productos. Es decir, alguien que este año hubiera puesto 30 toneladas de cartón, si el año que viene ha puesto 28, ya es una mejora. Independientemente de que a lo mejor es que no le ha ido tan bien como el año anterior, pero ya ha puesto menos en proporción con el año anterior, ¿vale? Se puede utilizar esa medida, pero es indicador. Otra medida que también es muy importante en la mayoría de vosotros, que no sois fabricantes sino distribuidores, es la no utilización de envases superfluos, ¿vale? ¿Qué es un envase superfluo? Pues aquí os he puesto el ejemplo porque muchas veces vamos a un supermercado y encontramos incluso una naranja con un film, ¿no? O he puesto también el ejemplo de las pastillas estas de la hora, que ya no son pastillas, que hace poco eran pastillas y llevaban un film recubierto que era innecesario. Hoy en día se ha hecho un material que biodegradable en agua y, bueno, pues lavas y te ahorras de poner el plástico. ¿Cómo se podría hacer en vuestro caso algo también muy importante? Pero la utilización de envases cuya relación entre el continente y el contenido del peso sean más favorables de la media, tomando en consideración cada uno de los materiales. Aquí he puesto la imagen de Amazon porque es el rey del envase innecesario. A mí se me ha dado el caso que he pedido 5 tarjetas de memoria, me vinieron el mismo día, del mismo sitio, me vinieron con 5 sobres diferentes, ¿vale? O no sé, se os ha dado la casuística de que venía una caja muy grande y luego lo abres, resulta que no hay nada, y hay multimaterial, hay plásticos. Entonces, Amazon peca mucho de exceso de embalaje. Estas son las medidas que quizás yo veo más importantes para la mayoría de los que vais a seguir el PP con nosotros. Esta medida, para los que sois fabricantes, pues ¿qué es? Pues a la hora el que produzca cualquier tipo de material, si tú utilizas una materia prima reciclada, de origen reciclado, pues es sí ya directamente una medida de reducción, ¿vale? Simplemente poner la relación de porcentaje del año anterior a esta en utilización de un material reciclado y ya está. Ahí tendrías la medida conseguida, ¿vale? Nota aclaratoria. Esto, para el que tenga más dudas, sobre todo para los que os dedicáis a la logística, lo podemos hablar en privado. El Ministerio deja claro que un palé no es un envase reutilizable, ¿vale? Se tiene que dar un caso muy específico.
Y bueno, yo creo que las medidas que ofertamos aquí, esto lo vais a tener grabado, se os va a enviar para que veáis la medida. A lo largo de esta semana se os enviará un vídeo de cómo funciona la plataforma, ahí lo podréis ver. Y mi compañera os va a enviar a lo largo del día un pequeño cuestionario para que vosotros pongáis vuestras dudas o para ya que tengamos una conversación más directa con todos vosotros individualmente. Yo iré hablando uno por uno y os voy recomendando cómo podemos hacer que sea para vosotros lo más accesible posible.